Te voy a invitar que abramos nuestra Biblia un momento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 3. Dice: para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para la gloria y la honra del Señor. Tome asiento unos minutos, la amada iglesia. Esta es, hermanos, nuestra última escuela dominical de este año 2019, Así es, amén. al ser el último domingo de este año. Y cuántas grandes bendiciones el Señor nos ha regalado a nosotros. Así es. Nos ha permitido vivir hasta ese momento. Amén. Nos ha dado el don de la vida, Así es, amén. un don maravilloso, hermanos, que a veces el ser humano no valora debidamente. No valoramos debidamente. ¿Y sabes por qué a veces el ser humano no valora debidamente la vida, la salud que tenemos? Precisamente por eso. Porque el ser humano la tiene. ¿Cuándo es cuando el hombre empieza a valorar verdaderamente el tiempo de su vida? ¿Cuándo es, hermanos? ¿Cuándo es cuando empezamos a valorar verdaderamente nuestra vida? ¿Cuándo? Dice cuando queda poco tiempo. ¿Cuándo más? Cuando estamos solos. Cuando estamos solos. Cuando estamos enfermos. Fíjate, algo muy importante, cuando a uno de nuestros ojos entra una astilla, ¿cómo te sientes? ¿Verdad que se siente una incomodidad? Que no puedes tú ver correctamente, tienes una incomodidad, algo que te está perturbando ahí en tu ojo, hermano, y eso nos hace de alguna manera ser conscientes de que como una cosita tan pequeña como un sucio, como un polvo, puede perturbar nuestro bienestar físico. ¿Sí? O cuando llega al hombre la enfermedad. ¿Cuántos hombres, hermanos, que han sido activamente, han llevado una vida muy activa, pero de un momento a otro caen en una cama? O, hermano, tienen algún accidente y pierden alguno de sus miembros, alguna pierna, algún brazo, yo no sé. Se ven privados de uno de sus miembros. Fíjate que antes de perder ese miembro, quizás una pierna, antes no eran conscientes de lo grandemente bendecidos que eran. Al tener sus dos, ¿qué? Sus dos piernas, o sus dos brazos, o sus dos ojos, o su voz, o sus oídos. Hasta que el hombre pierde algo de estas bendiciones,
que Dios le da, el hombre es consciente de lo que tiene. Mientras tanto, hermano, como no pasa nada, como yo me levanto y oigo bien y veo bien, por mi propio pie me levanto, camino, corro, agarro esto, agarro lo otro, se me hace tan común tener la vista. Pero pregúntale al ciego si para él es algo común ver. Pregúntale al hombre que está lisiado de sus pies si para él sería una bendición poder caminar. Pregúntaselo. ¿Qué te va a decir? O aquella persona que está solamente tirada en una cama, en estado vegetativo. Si te puede responder, pregúntale. ¿Qué se siente estar privado de esa manera? Porque hay algo, hermano, que el hombre no es consciente hasta que llegan a veces estas cosas, y es del tiempo de su vida. ¿Sí? Lamentablemente, hasta que llegan esas cosas, somos conscientes de lo grandemente bendecidos que somos de parte de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces le das gracias a Dios porque hoy puedes ver? ¿Cuántas veces le das gracias al día a Dios porque puedes caminar? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios, hermano, porque tú puedes comer por tu propia mano y no está otra persona dándote de comer? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios por el simple hecho de ver un amanecer? ¿Cuántas veces? ¿Verdad que se nos hace muy común estas cosas? Pero la pregunta que tu hermano quiere compartir contigo en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo en este tiempo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo con nuestra vida? Y es una reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Pregúntate, hermano, hermana. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo con nuestra vida? Porque hay algo seguro, que el pasado ya pasó. Hay gente que vive del pasado. Hay gente que vive, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, yo antes era aquello, y se quedaron en el ¿qué? En el antes, en el pasado, y de ahí, hermano, no avanzan. O hay gente que vive en el futuro y dice: yo mañana haré ¿qué? No, yo tengo unos planes muy grandes del futuro, yo haré aquello y lo otro, hermano. Cuando no se dan cuenta que lo único verdadero es el presente. Es hoy. ¿Es qué? Y hoy es un regalo de Dios. Así es. Por eso se llama presente. Porque es un presente, un regalo que Dios nos está ¿qué? Nos está dando a cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con este presente que Dios te da? El texto que leímos, le dice el Señor a aquellos hombres que sabían reconocer los tiempos, que se habían especializado en conocer cómo sería el tiempo, el clima. Hoy se le llama los meteorólogos, ¿verdad? Los que nos dan, hoy va a ser este clima, hoy va a ser calor, mañana va a ser frío, pasado va a llover. Y estos hombres estudian el clima. Antes era de una manera muy primitiva.
Cuando los hombres veían, hermano, cuando anochecía, veían, hermano, que el horizonte se tornaba de una manera como, no sé si los has visto, cuando se torna como un rosado intenso, ¿verdad? El atardecer. Y decimos, qué bonito, ¿qué? Atardecer. No todos los atardeceres son así, ¿verdad? Ay, qué bonito atardecer. Pues aquellos hombres habían descifrado que aún aquellas señales del clima, del tiempo, podía atribuirse a que el siguiente día iba a llover. O si era por la mañana, pues que iba a hacer, hermano, calor o frío. Yo no sé cómo lo harían. Lo que sí sé es que el Señor les reclama que aquellos hombres se habían dedicado a conocer el aspecto del cielo y del clima, pero no se dedicaron a conocer el tiempo en el que vivían. ¿A qué no se dedicaron? ¿Conocían ellos en qué tiempo vivían? Oye, yo te pregunto, ¿tú conoces en qué tiempo vives? Sí, dirá el hermano, estamos en el 2019. No me refiero a eso. Esa es una cuenta que el hombre lleva. Esos son números. Te pregunto, ¿tú sabes en qué tiempo vives? Porque aquellos hombres no lo sabían. Aquellos hombres no sabían porque vino el Señor Jesucristo en el tiempo de ellos. ¿Sí? Vino el Señor en el tiempo que ellos vivían. Y yo te pregunto, ¿aquellos hombres conocieron el tiempo en el que vivían? ¿Conocieron que ese tiempo había llegado el Hijo de Dios? ¿Conocieron que en ese tiempo era el tiempo de la visitación, de la salvación, que quien había ido a ellos era el Hijo del Altísimo? ¿Conocían ellos ese tiempo? Si lo hubieran conocido, no lo hubieran matado. Si lo hubieran conocido, hubieran recibido su mensaje. Así que no estamos hablando de una fecha, estamos hablando del tiempo. ¿Y qué es el tiempo, hermanos? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué decimos? ¿Cómo definimos el tiempo? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero la palabra tiempo podemos referirnos. El mundo lo clasifica como el lapso de tiempo donde vive alguien o donde pasaron algunos acontecimientos, o la duración de las cosas sujetas a cambio, a mudanza, o es un lapso indefinido de nuestra existencia. A eso se le llama ¿qué? Perdón, tiempo. Tiempo. Pero fíjate que no todos los tiempos son iguales. Hay tiempos, las Sagradas Escrituras nos marcan diferentes tiempos. No es el mismo tiempo en el que vivió Moisés que el tiempo en el que vino Cristo Jesús. ¿O si es el mismo tiempo? No es el mismo tiempo. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber vivido en el tiempo de Cristo y haberle conocido y haberle visto? ¿Cómo me hubiera gustado? Son palabras sin sentido, porque no es ese tu tiempo. Nuestro tiempo es ¿qué? Es ahora, hermanos. Yo te pregunto, ¿sabemos en qué tiempo estamos viviendo? A ver, leamos 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 3.
capítulo 6, del 1 al 3. Dice así, para la honra y gloria del Señor. Así pues, nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis el vano de la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Dios le pague. Para la honra y gloria del Señor. Fíjate lo que dice un apóstol del Señor. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, ¿qué son los apóstoles de Dios? Colaboradores. Os exhortamos también a que no, ¿qué? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia es el regalo. ¿Qué es la gracia? El regalo, el presente. El presente, el tiempo que estamos, ¿qué? Viviendo. Porque hay quien puede recibir en vano la gracia de Dios. Y dice el verso 2, porque dice, en tiempo, ¿qué? Aceptable te he oído. ¿Y en día de qué? Y en día de salvación te he. Y fíjate qué palabras tan hermosas. He aquí ahora, no mañana, ni pasado. ¿Cómo? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Bendito sea el Señor. Quiere decir, hermano, hermana, te pregunto, que todos los tiempos son tiempos aceptables. A ver si hacemos bien la pregunta. En todos los tiempos podemos encontrar a Dios. En todos los tiempos Dios puede estar presto para oír al hombre. El apóstol me está diciendo, en tiempo aceptable te he oído. El profeta Isaías decía, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Porque hay tiempos, fíjate bien a eso que voy a decir. Hay tiempos donde el hombre quiere buscar a Dios y no lo encuentra. Y habrá tiempos donde el hombre querrá buscar a Dios y no lo va a encontrar. La Biblia dice, a través de los profetas de Dios, enviaré a la tierra hambre y sed. Está profetizado. ¿Qué va a venir a la tierra? Hambre y sed. Pero dice el profeta, aclara y dice, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Correrán errantes de un lugar a otro, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Las gentes andarán buscando palabra de Jehová y no la encontrarán, no la hallarán, porque no todos los tiempos son tiempos aceptables, ni todos los días son días de salvación. Pero cuando vino Cristo, estableció un tiempo aceptable. Estableció el tiempo de la gracia para que el hombre tuviera esa oportunidad de acercarse a ¿quién?
a Dios. En estos tiempos también Dios ha enviado un mensajero de Dios. Así es, amén. Para que nosotros también identifiquemos, hermano, el tiempo en el cual vivimos. Un tiempo de gracia. Amén. Un tiempo en el que Dios puede oír al hombre. No porque Dios no lo oiga, sino porque a veces, hermano, Dios en su sola potestad así lo establece. Hay tiempos donde Él dice, este tiempo es un tiempo de gracia. Mi oído va a estar, ¿qué? Mi oído va a estar atento a lo que el hombre pida, a lo que el hombre diga. Pero hay tiempos donde Dios como que le da la espalda. Por ejemplo, cuando vino Cristo, decíamos nosotros al principio, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿no qué? Fíjate bien. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Dice verso 20. Dice así para la honra y gloria del Señor. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios le pague. Fíjate bien, hermano, lo que dice el Señor. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hubo un tiempo donde la mano de Dios estaba abierta para un pueblo, para el pueblo de Israel. Dios era su protector, Dios era su amparo, Dios los bendecía abundantemente. Su oído estaba atento a ellos. Sus juicios descendían contra quienes, hermano, querían hacerle daño al pueblo de Israel. Dios era su protector. Dios era su amparo, su refugio, su fortaleza. Pero dice Dios, todo el día les estuve extendiendo mi mano. Y este pueblo era un pueblo, ¿qué? Rebelde. Era un pueblo contradictor, hermanos. De tal manera que Dios, hermano, les dio la espalda. ¿Qué hizo Dios? Dar la espalda. Les dio la espalda y se volteó con otros que no tenían esperanza. La Escritura nos habla y dice que, para que entendamos esto, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, en una de esas ocasiones que Él iba de una ciudad a otra, hermano, mucha gente le seguía al Señor en el camino. Iba en su misión el Señor a predicar. Y venía una mujer de otro país, una mujer cananea de las tierras de Canaán. No era israelita, porque el Señor Jesús solo estuvo predicando en los contornos de Israel. Hermano, era su misión. No hizo grandes viajes a otros países. Allí estuvo, ¿dónde el Señor? En Israel. Pero aquella mujer venía del extranjero porque traía una petición delante del Señor y quería que el Señor se la concediese.
su hija estaba siendo grandemente atormentada. Quería que sanara a su hija. ¿Cuántos kilómetros hizo? Yo no lo sé, hermano. Pero una cosa sí sé, que vino desde el extranjero a la tierra de Israel para conocer al Señor Jesucristo. Y cuando lo localiza, el Señor iba caminando hacia una ciudad y dice que aquella mujer desde lejos, cuando lo vio, aquella mujer le empezó a gritar. Y aquella mujer le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Y le gritaba al Señor, y el Señor, dice, seguía caminando como si no escuchara. Estaba ignorando totalmente a aquella mujer. Pero la mujer, al verse ignorada, dice que gritaba con más insistencia. Alzaba su voz y se postraba de rodillas aquella mujer, y allá iba de rodillas, hermanos, siguiendo al Señor. Hijo de David, ten que. Y el Señor no le hacía caso, seguía caminando. Y era tanto los gritos, la insistencia, que sus apóstoles le dicen al Señor: Maestro, despáchala. ¿No ves que da gritos tras nosotros? Despáchala, maestro, hazle lo que quiera. Y el Señor se detiene, pero no con la mujer, sino con sus apóstoles, y les dice: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a otras naciones. Y aquella mujer escuchó esas palabras. Y más le gritaba y le decía a la mujer: Señor, socórreme. Y ahora sí el Señor se voltea y le dice: mujer, no está bien que yo tome el pan que es de los hijos y se lo tire yo a los perros. No es correcto. Esto que traigo es para los hijos de Israel. Y no es bueno tirárselo a quienes. ¿Cómo la llamó aquella mujer, Señor? Y aquella mujer no se ofendió. Era tanta su necesidad y era tanta su comprensión, que si había en la tierra un hombre que podía ayudarla, solamente era ese. Y aquella mujer le dice: sí es cierto, Señor, yo soy un perro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. No te pido un pan, solamente una ¿qué? Una migaja de esas que caen de la mesa. Y esa palabra, hermano, constriñó el corazón del Señor y lo movió a misericordia. El Señor, fíjate, doblegó su misión, porque Él solo venía a predicarle a los judíos. Él solo venía a sanar a su pueblo judío. Pero en ese momento aquella mujer lo conmovió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase, le dice, como tú así lo quieres. Desde aquel momento, dice, su hija fue sanada. Gloria al Señor. Lo que está escrito. A ver, leámoslo otra vez. Romanos 10:20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me ¿qué? Me manifesté a los que no era para ellos. ¿Sí? No era para ellos esta bendición. Pero bendito sea el Señor. Que, hermanos, por la gracia del Señor, hoy nosotros tenemos parte. Hoy nosotros tenemos una puerta que se nos ha abierto. Fíjate cómo dice aquí mismo, en el capítulo 11,
Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para con ¿quién? Para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, fíjate, para que no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo? Fíjate qué importante es conocer el tiempo que vivimos. ¿En qué tiempo estamos? El tiempo donde Israel, hermano, el pueblo de Israel está endurecido. ¿Cómo lo tiene Dios? Endurecido. Pero le ha abierto, mientras estos los tiene Dios endurecidos, Dios le ha abierto la puerta a las otras naciones. Se le llama a los gentiles. Los que no son del pueblo ¿de qué? Dice, Dios le ha abierto hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. O sea que es un tiempo donde tú y yo, hermanos, que no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, tenemos la oportunidad de entrar a ese camino, a esa salvación. Así es. Porque el verdadero pueblo, que es el pueblo de Israel, está ahorita endurecido. Está endurecido. No conocieron el tiempo. ¿Qué pasó? No identificaron el tiempo que Dios les marcó. Por eso Dios los endureció. ¿Sí? Para darnos a nosotros la oportunidad. Pero llegará el momento que cuando entre ya la plenitud de los gentiles, nuevamente Dios volteará a ver a su pueblo. Nuevamente Dios volteará con los hijos de Israel. Por eso dice el verso 26, una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será ¿qué? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bendito sea el Señor. Fíjate, hermano, estamos en el tiempo en que los gentiles que somos nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la vida eterna. Amén. Tenemos la oportunidad, como cantábamos, con mis ojos veré la playa, ¿qué? La playa celestial, con esos ojos del alma. Hermanos, si nosotros sabemos identificar el tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo de gracia. ¿Sí, hermanos? Donde Dios nos ha enviado sus mensajeros que nos prediquen la palabra del Señor, que nos hablen de la bondad y de la misericordia, que nos hablen del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Es bueno identificar el tiempo para saber qué estoy haciendo en este tiempo con mi vida.
¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Hubo quien lo aprovechó. Hubo quien lo aprovecha y hay quien no lo ¿qué? Y hay quien no lo aprovecha. Hay quien lo usa para un bien y hay quien lo usa para un mal. Dios nos da esa libertad, ¿verdad? Es la libertad que Dios nos ha dado. Es la capacidad que Dios nos ha dado, saber discernir en qué debo de usar mi tiempo. Y en lo que tú lo uses, ahí Dios te dejará que te vayas. ¿Sí? Sí, porque Dios no obliga. Dios no fuerza. Dios nos da esa capacidad. ¿Qué nos da Dios? Nos da esa capacidad. Pero sí es, vamos a leer aquí Romanos, sí es importante entender las cosas. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 6 en adelante. ¿Cómo nos dice ahí? Romanos capítulo 2, verso 6 en adelante. Sí, para la obra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia y a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios le pague. ¿Qué va a hacer Dios un día? Pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. Vida eterna, dice. A unos dará vida eterna. Aquellos, dice, que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Sí? Pero ira y enojo a los que son contenciosos, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios no hace acepción de ¿qué? Honra, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Esto dará Dios? ¿Sí, hermanos? A todo ser ¿qué? A todo ser humano. Nadie, ¿quién podrá escaparse, hermano, de ese juicio que Dios va a hacer sobre la humanidad? Todos, indefectiblemente nos vamos a presentar delante de nuestro Dios y daremos cuenta, hermano, hermana, de qué hicimos con nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Qué hice yo con el tiempo que Dios me ha dado? Segunda de Corintios, vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Para la honra. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios le pague. Fíjate bien, porque es necesario. ¿Cómo es? No es una opción, no es opcional. Yo quiero presentarme ante el Señor. No te preocupes, un día, todos, absolutamente todos, un día nos vamos a presentar. Vamos, dice en palabras más exactas,
vamos a comparecer. Nos va a llamar como se llama a juicio a una persona. ¿Sí? Oye, hermano, ¿y cómo va a ser posible que a millones y millones de personas el Señor va a juzgar? Sí. Es que allá es la eternidad, allá no hay tiempo. Aquí ocupamos el tiempo. Allá no hay tiempo ni espacio. El Señor tiene toda la eternidad para juzgar a toda la gente, a toda la humanidad. Pero cada uno, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué yo me voy a presentar? Fíjate, ¿para qué nos dice? Para que cada uno de nosotros, ¿cómo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el ¿qué? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, el tiempo que nosotros estamos en este cuerpo, nosotros le llamamos el tiempo de nuestra existencia. Pero no es de una manera correcta, porque el alma no puede morir. El alma es eterna para gozar o para sufrir. ¿Qué es lo temporal? ¿Qué es lo que es sometido bajo el tiempo? Este cuerpo. Este cuerpo que con el tiempo se va, ¿qué? Se va deteriorando. Se va desgastando. El paso de los años va haciendo mella en nosotros. No sobre el alma. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo. Por eso dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras, ese mientras es el tiempo. 60, 70, 80 años que Dios nos conceda, 100 años que Dios nos conceda estar en este ¿qué? En este cuerpo. Que no es nuestra morada eternal. No es nuestra morada eternal. Este cuerpo es temporal. Así es. A veces el mundo piensa que el infierno, hermano, como a veces piensa, no, pues uno se va a estar ahí quemando. Es una simbología. Pero en realidad la condenación eterna es, hermano, la soledad perpetua de nuestra alma. Porque la promesa de Dios es que Dios nos dará un cuerpo de gloria, semejante al de su Hijo Jesucristo. Y la condenación es que aquellos serán metidos, dice, en prisiones de oscuridad, y a esos hermanos no se les dará un cuerpo. Esas almas estarán aprisionadas eternamente y perpetuamente. A esa soledad perpetua se le llama condenación. ¿Sí? Por eso los malos espíritus, los demonios, lo que buscan es un cuerpo, porque ellos no tienen ¿qué? No tienen cuerpo. La Escritura nos dice que aquel endemoniado, donde había una legión de demonios en él, le dijo al Señor, no nos atormentes, le dijo el mal espíritu a Cristo. Permítenos que nos entremos en aquellos cerdos, porque ellos no pueden estar sin un ¿qué? Ellos saben lo que es no estar morando en un cuerpo. Es la soledad o la condenación más triste que puede haber. Semejante es una comparación como si te estuvieras quemando perpetuamente. El dolor, la aflicción, hermanos. Porque nuestra alma es eterna. Tu alma es ¿qué? Es eterna, pero para gozar con Cristo eternamente,
con un cuerpo de gloria o para sufrir la separación. ¿No dice así el canto? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan o de los que sufren la qué? La separación eterna y perpetua. Pero hay una promesa maravillosa del Señor. Una promesa gloriosa. Bendito sea el Señor. Ya para ir terminando. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así, para honra y gloria del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos hemos manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Dios le pague. Para la honra y gloria del Señor. Fíjate qué promesa. Mirad cuán amor. ¿Qué nos ha dado el Señor? Amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le ¿qué? No le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora, hoy, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y fíjate lo que sigue. Y aún, en un futuro, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, hay una confianza, hay un conocimiento, pero sabemos que cuando Él cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. ¿Cómo? ¿Cómo le veremos al Señor? Tal como Él es. ¿Por qué le verás al Señor tal como Él es? Dice el apóstol, el mundo no lo conoce. No lo conoció al Señor. No lo identificaron. No entendieron quién era. Estuvo allí con ellos, comiendo con ellos, hermano. Sentado a sus mesas. Enseñando en sus sinagogas, sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y el mundo no lo ¿qué? No lo conoció. No lo conoció. Pero ya no vendrá como vino al mundo, porque vino como nosotros. Con este cuerpo ¿qué? Humano. Con este cuerpo físico. Así nació el Hijo de Dios. Así lo quiso Dios. Que naciera, hermano, como humano, sí, así es, ¿verdad? Aunque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero su cuerpo humano. Pero en su segunda venida, nos dice la Escritura, ya no le veremos como Él era cuando vino a la tierra. Ahora vendrá el Señor con un cuerpo de gloria. Gloria al Señor. Ya no vendrá aquí a la tierra, no, dice la Escritura, en los cielos. El mundo verá la señal del Hijo de Dios. ¿Qué verá el mundo? La señal del Hijo de Dios que viene con grande poder y gloria. Y tú y yo, hermanos, si somos fieles, le veremos al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué le veremos? Porque seremos semejantes a Él. Amén. Y le veremos como Él verdaderamente es. Ya no en este cuerpo material que polvo es. Esa es la sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Mas el espíritu se vuelve. El espíritu no muere. El alma no muere.
Entonces, la esperanza, dice el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Como Él es puro. Hermano, a veces decimos, estamos trabajando por esa morada. El Señor nos prometió. Muchas moradas hay en donde. ¿Qué busca el alma? Una morada. Y el Señor nos dijo, me voy, pero no os dejaré solos. Os enviaré el Consolador. Me voy a preparar lugar para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros ¿qué? También estéis conmigo. No nos dejará solos el Señor. No nos dejará desamparados. Él ha prometido una morada eterna. Y a veces pensamos que quizá una casita es ese cuerpo de gloria donde nuestra alma va a morar ¿qué? Eternamente y para siempre, hermanos. Donde moraremos por toda la eternidad con Cristo Jesús, con nuestro Dios. Allá, hermanos, no habrá llanto, allá no habrá lágrima, allá no habrá dolor, allá todo será felicidad, porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y Dios será nuestra lumbrera. Dice, ya no habrá este sol que ves, ya no habrá esa luna. El Cordero será nuestra lumbrera que perpetuamente iluminará nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Tú quieres trabajar por esa morada, hermano? ¿Quieres trabajar por esa herencia que está en los cielos? Por ese cuerpo de gloria que un día el Señor nos dará a cada uno de nosotros para estar perpetuamente con Él. Dios nos conceda esa fidelidad. Dios nos conceda, hermano, de su ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.